Nos va a presentar el estudio de sistemas para el aislamiento de vibraciones. Buenos días a todos, mi nombre es Eduardo Palomares y voy a explicar un poco de qué se está tratando la tesis que estoy realizando en la Escuela de Ingenieros Industriales de Ciudad Real. Los directores de mi tesis son Ángel Morales, Antonio Javier Nieto y José Manuel Chichar. Principalmente el objetivo de la tesis, que empezó siendo muy escueto, es disminuir las vibraciones en sistemas. Es muy general, pero ahora veremos con qué elementos nos planteamos hacer esto. Por un lado, con amortiguadores, ahora hablaremos de unos amortiguadores un poco especiales, y luego por reducir la rigidez de un sistema. Además, hemos desarrollado una pequeña herramienta durante la tesis que nos está permitiendo además realizar bastantes trabajo fin de grado y probar todas estas investigaciones que estamos haciendo en mi tesis. Como he dicho, el objetivo principal de la tesis es disminuir las vibraciones mediante distintos elementos. Y los elementos que nos planteamos fueron dos. Sobre todo porque son elementos que actualmente hay mucha investigación, pero no se acaba de llegar a, digamos, a modelos concretos, por ejemplo, hablando de amortiguadores magnetorológicos, que sean sencillos, que pueda utilizar cualquier persona. Hay demasiada literatura, pero nadie llega a algo bastante concreto. Luego tenemos sistemas de rigidez negativa, que vimos que son sistemas que nos permiten reducir prácticamente la frecuencia natural de un sistema a cero, lo cual nos permitiría filtrar totalmente las estaciones que hay sobre el sistema. Y nos pareció muy interesante. Y vimos pues, que podíamos aportar algo. Es un tema bastante abierto. Entonces, teniendo estas dos premisas, voy a empezar un poco con los amortiguadores magnetorológicos, cómo hemos desarrollado la tesis. Lo primero que hicimos fue una revisión de estado del arte, ver qué eran los fluidos magnetorológicos, entenderlos un poco, por qué su interés en aplicaciones amortiguadores magnetorológicos, luego qué modelos hay matemáticos para representar la fuerza de un amortiguador magnetorológico, porque ya no son tan sencillos como un amortiguador viscoso, donde simplemente tienes una pendiente, o un amortiguador que tengas dos pendientes, una para velocidades bajas y otra para altas, sino que se complica bastante más. Tiene un comportamiento altamente no lineal, entonces nos pareció interesante ver qué ha hecho la gente, los autores durante todo este tiempo. Posteriormente decidimos comprar un amortiguador comercial y ser nosotros mismos los que caracterizábamos ese amortiguador y utilizar los modelos que la gente había propuesto y ver si era posible o si valían para todos los amortiguadores. Y luego lo que hicimos modelar con los ensayos experimentales, los modelos que he hablado antes, comparar esos modelos, ver dónde fallan, ver un poco, la literatura nos cuenta que todos funcionan muy bien, pero luego cuando tú los pruebas realmente, los simulas, te das cuenta de que, bueno, han querido omitir cosas. Y por qué no, proponer un modelo evitando toda la complejidad que tienen algunos que utilizan ecuaciones diferenciales muy complejas, que luego a la hora de implementarlo en un control, si tienes que hacer un control en tiempo real, es muy complicado. Pues estamos intentando buscar un modelo mucho más sencillo, que a lo mejor no es tan preciso como el otro, pero que al final para las aplicaciones pues puede ser bastante interesante. Voy a hacer una pequeña introducción para que todos tengamos en mente qué es un fluido magnetorológico. Ahí el nombre de amortiguador magnetorológico. Bueno, los fluidos magnetorológicos están formados por aceite mineral que tienen suspendidas partículas de hierro que suelen tener un diámetro entre 1 y 100 micrometros. Estas partículas, al ser atravesadas, cuando están dentro del fluido, al ser atravesadas por un campo magnético, forman cadenas paralelas al campo. Y estas cadenas dificultan el movimiento del fluido, lo que genera un aumento de la viscosidad del fluido. Además, lo interesante de estos materiales es que en 50 milisegundos cambian totalmente su comportamiento, lo cual lo hace más interesante, porque todo es rápido. Una aplicación, se aplican muchas más cosas, pero la que a nosotros nos interesó fueron los amortiguadores. Y esto me ha traído uno, ahora lo pasaré para que lo veáis todo. Es un amortiguador comercial, si fuera de un coche sería un poquito más grande, pero lo ven también de recorrido más grande, pero para la máquina de fatiga que tenemos nosotros para ensayarlo, pues esta manera nos parecía interesante simplemente para entender bien el funcionamiento. Lo que se hace es colocar un solenoide en la parte del émbolo, que podemos ver aquí en la imagen, y a ese solenoide, por unos cables que van por el vástago, le aplicamos intensidad, de manera que cambiamos el campo magnético. Nos recomiendan que trabajemos entre 0 y 1 amperios, son los temas constructivos. Entonces, nos pareció muy interesante ya que en 50 milisegundos podemos cambiar el comportamiento de un amortiguador y podemos tener un amortiguamiento que es, digamos, un poco viscoso y de repente cambiarlo a una viscosidad. Si quieres, para que de repente vais a notar que al tener partículas de hierro en su fluido pesa mucho en comparación de si tuviera un amortiguador simplemente con un aceite mineral normal.
Paso un poco a cómo fueron los ensayos experimentales. Se los colocaron en la máquina estativa que tenemos en el laboratorio. Se hicieron, digamos, 3 ensayos un poco distintos. Los primeros para caracterizar bien sus curvas, que fueron ensayos dando con una transversalidad, distintas intensidades, distintas frecuencias, amplitudes. Nos interesó mucho buscar un rango de velocidades máximas de los ensayos muy grande, porque generalmente los autores no pasan a velocidades muy bajas, y ahí vimos que es donde realmente luego los modelos fallaban más. Y dijimos, bueno, vamos a hacer también nosotros ensayos a baja velocidad, a ver si todos los modelos luego funcionan bien. Luego se hicieron unos ensayos para caracterizar la fricción que hay en las puntas, que esto prácticamente ningún autor lo ha hecho y nos pareció interesante, y de hecho vimos que a velocidades bajas, que donde también hay muchas fricciones, eran importantes. Y luego un pequeño estudio que tampoco ha sido muy relevante de la influencia de la temperatura en un amortiguador, porque la viscosidad de los fluidos depende de la temperatura, pero no sabemos el fluido en concreto cuánto ni cómo. Entonces, bueno, decidimos unos pequeños ensayos. Aquí, por ejemplo, está el ensayo de fricción de la punta. Creo que hicimos un ensayo a muy baja velocidad, a unos 10 micrómetros por segundo, y vemos que aquí se estaba extendiendo el amortiguador, aquí se estaba contrayendo, hay una fricción, hay una estéresis, pero provocada especialmente por una fricción que no creemos que no es de Coulomb, que se podrá caracterizar un poco más, de una manera más fina, más exacta, y además vemos que tiene una pendiente. Esto es porque el amortiguador en la parte de abajo, para compensar cuando entra el vástago ese cambio, el volumen interno que tiene una cámara de gas, entonces nos da una rigidez, y esto es importante. Generalmente la gente pasa de esto y te centra en la gráfica, pero yo creo que si queremos tener un modelo preciso, todas estas pequeñas cosas pueden hacer que funcione mejor. Vimos también un poquito la influencia de la temperatura, que medimos tampoco de una manera perfecta, ¿no? Pero simplemente para tener una idea, pusimos a ensayar el amortiguador durante 90 minutos, aplicando intensidad 0, aplicando intensidad constante de 0,5 o de 1 amperio, y medíamos en el cuerpo, en la parte exterior, no internamente, con una pistola láser, la temperatura que teníamos siempre en el mismo punto, sobre todo en la parte del medio del cuerpo, que es donde más trabajaba el émbolo. Y vimos que la intensidad, que la temperatura iba aumentando, llegando a estar el cuerpo a 60 grados, tú lo cogías cuando estaba ensayando y quemaba. Y lo que pasa es que llegaba a estabilizarse. Esto puede ser interesante si tenemos pensado utilizar un amortiguador a una intensidad constante durante mucho tiempo. Realmente no sé si tendrá mucho sentido, porque lo interesante es estar siempre con intensidad 0 y cambiar con un control a distintas intensidades, es decir, no estar en continuo. Luego lo que muestro aquí es el ensayo de un amperio y cómo va evolucionando la fuerza, cómo va disminuyendo los picos de la fuerza en función del tiempo, pero que también va aumentando la temperatura, y entonces disminuye la viscosidad. Y vimos que es interesante cuando hagamos ensayos, pues recalentar un poco el amortiguador, porque al final también va a ser un poco donde va a trabajar. No lo he comentado, pero otra cosa que hacíamos, que vimos interesante, es antes de hacer los ensayos, el amortiguador puede haber estado 2 meses en el laboratorio en una posición. Claro, si son partículas de hierro, estas se alimentan, y hay estudios donde demuestran que lo interesante es, antes de hacer los ensayos, puedes ponerlo a la máquina y darle durante unos 10-15 minutos moverlo, básicamente, y luego ya hacer los ensayos, simplemente para que se vuelva a homogeneizar todas las partículas con el fluido. Y vimos que también que era interesante, y bueno, siempre una metodología bastante estricta a la hora de hacer los ensayos. 2 curvas, 2 ejemplos. No voy a poner a todos los ensayos que hicimos, pero 2 ejemplos para que veamos la diferencia entre aplicar intensidad y no en sus curvas. Y también algo característico de sus curvas. Podremos ver a la izquierda sin aplicar intensidad, a la derecha aplicando un amperio, y un ensayo donde se aplica una amplitud de 4.000 metros y una frecuencia de 4 Hz. Bueno, es un ensayo de media velocidad para nosotros, y lo que vemos es una parte central que no es característica de un amortiguador viscoso normal, con una gran histéresis. Esta histéresis es muy importante. Y además se hace más grande cuando la intensidad es de 1 amperio. Esto es debido a toda la no linealidad que hay dentro de esa amortiguador. Y lo que ocurre es que vemos que esa histéresis, y además esa pendiente que es muy pronunciada, cambia llegado a un punto. Bueno, esto lo que ocurre es que en la parte central las cadenas están formadas, las cadenas están unidas, pero cuando el esfuerzo es muy grande y vemos que es a partir de una cierta velocidad, es decir, ya el esfuerzo que están soportando las cadenas es muy grande, se rompen. Y vamos a tener un fluido con una viscosidad menor, de ahí que las pendientes también disminuyan en la zona que llamamos de confluencia, y la zona de dentro llamamos de prelud. Simplemente, pues, porque nos parece, es por lo que hablan también los autores, y es interesante que veáis la diferencia a que si coges una curva de un amortiguador normal. Si además ponemos la curva de intensidad 0
En la intensidad 1 vemos la gran diferencia que hay en los picos de fuerza que consigue por tener intensidad 1, lo cual esto ya lo hace muy interesante. Prácticamente es un orden de magnitud lo que aumentas por tener aplicado una regla. Y recuerdo, 50 milisegundos cambiamos el comportamiento de una obra, lo cual lo hace todavía más interesante. Los modelos que vimos que eran interesantes, había unos 50-60 modelos. Pero lo que nos hemos centrado es en dividirlo en dos grupos. Un grupo de modelos que no tienen en cuenta la histéresis, que no tienen en cuenta la parte central, y otros que sí la tienen en cuenta. Pero claro, cuanto más abajo vamos en esta lista, más complejos se hacen, llegando al último que utiliza dos ecuaciones diferenciales complicadísimas, 15 parámetros que hay que ajustar, que se hacen, es un infierno, y en cambio si vas al de arriba son modelos muy sencillitos, pero son funciones en la mayoría de trozos, lo cual genera que cuando se simula tiene una discontinuidad bastante grandes y da problemas. Entonces también estamos intentando poner a prueba los modelos, no vender que mi modelo es muy bueno, sino a ver tú qué has hecho que dices que funciona muy bien, a ver si esto de verdad ocurre. Entonces es un poco también gran parte de la tesis. Aquí, por ejemplo, simplemente cogió varios modelos. Aquí son modelos sin histéresis, aquí modelos con histéresis, y les hemos, con nuestros ensayos experimentales hemos conseguido los parámetros de los modelos y los hemos simulado para ese ensayo experimental. Y lo que vemos es que no todos los modelos son capaces de reproducir lo que ocurre a bajas velocidades. Abajo es un ensayo de alta velocidad, vemos que casi llega a unos 200 milímetros por segundo, arriba apenas llega a unos 12, y lo que vemos es que simplemente el único modelo que consigue caracterizar bien el comportamiento a bajas velocidades es el modelo de Spencer, que es el que utilizaba esas ecuaciones diferenciales tan endemoniadas. Los demás, cuando trabajas a velocidades altas, que es lo que sueles ver en los artículos, trabajan muy bien, pero cuando luego los simulas a velocidades bajas, no lo hacen tan bien. Y eso que hemos usado para ajustarlo, ensayos de baja velocidad, que no lo hacen todos los autores. Simplemente pasan y dicen, bueno, vamos a trabajar ahí, bueno, cuando un motivo lo tenga que pasar, va a trabajar ahí. Con intensidad 1 vimos prácticamente lo mismo, simplemente el modelo de Spencer era capaz de conseguirlo, y a partir de aquí pues estamos acabando de trabajar un poco en esto, en acabar esa comparación, y supongo que será un capítulo importante de la tesis. En cuanto a las estrategias de control, que es en lo que sí que estamos ahora ya bastante metidos, porque ya tenemos los modelos de meteorológico, nos estamos planteando ponerlo a prueba con distintos controles más exigentes, menos exigentes, y vemos pues controles muy sencillos, como son los de la lista de arriba, luego un H-infinito que ya puede tener una aplicación distinta, un control óptimo, que este sí que tenemos bastante interés, porque el control óptimo al final lo que vamos a hacer es ir leyendo lo que tenemos con un láser delante del vehículo y optimizar la aceleración, la aceleración de la suspensión, una función, minimizar una función, pero sabemos lo que hay. Entonces nosotros anticipamos la intensidad que tenemos que aplicar en el meteorológico antes de llegar a los cambios. Y esto es muy interesante porque ahora ya con todo el tema de los vehículos autónomos, toda la variedad, bueno, pues una aplicación más, tema de auto. Lo que estamos viendo ahora es qué rapidez tenemos de leer los obstáculos, qué precisión, qué amplitudes podemos leer, porque eso también será importante. De hecho, bueno, ahora mismo hay un artículo en revisión, está en una revista relativo sobre todo a la comparación de modelos. La segunda parte de la tesis os he dicho que lo que queríamos era reducir la frecuencia natural del sistema. Entonces, a partir de aquí, si nos vamos a un sistema normal y corriente, de una masa con un muelle y un amortiguador, lo que vemos es que en su función de respuesta, pues, nos interesará sobre todo este punto, que es el partido del cual integramos la excitación que tenemos por la base. Y lo que vemos es de una manera bien sencilla, porque la masa seguramente no la podemos cambiar del sistema. Generalmente no se puede cambiar, pero sí la masa, la rigidez, perdón. Entonces, cambiando la rigidez podemos mover la frecuencia natural y esta curva la podemos echar a la izquierda o a la derecha. Inicialmente nos interesaba tanto la izquierda como la derecha. Y vimos además que el sistema que propusimos nos permitía hacer ambas cosas. Luego solo nos sedujo la parte de reducir todo lo que podíamos en la frecuencia natural, porque al final, bueno, la otra hicimos alguna cosilla, pero tampoco fue muy interesante. Aquí os presento el sistema de rigidez negativa que hemos hecho. Después os enseñaré lo que hicimos en el banco. Utilizamos para soportar la masa un muelle de aire, porque nos permite mantener, sin importarnos el valor de la masa, la frecuencia natural del sistema, lo cual es interesante. Además, que variando la presión podemos mantener siempre una posición siempre la misma. ¿Por qué era interesante la posición? Porque lo que hicimos es colocar dos actuadores neumáticos de doble efecto alineados de manera horizontal en posición estática. Lo que ocurre es
que al estar presurizada la cámara trasera, cuando la masa sale de su posición de equilibrio, el muelle de aire intenta eliminar el movimiento, pero los actuadores lo ayudan. De manera que si ese equilibrio de fuerzas es el cero, no hay nada que estire la masa. Esa era la idea. Entonces, además, los actuadores lineales nos permiten cambiar la presión, que podríamos ir ajustando, de hecho, hemos hecho un estudio en función de la masa que tenemos, la presión del aire también se cambia, etc. Bueno, muchas cosas. También lo intentamos para la cámara delantera, pero bueno, era para echar la frecuencia más, porque aquí lo que haces es los actuadores ayudan a la masa, ayudan al movimiento, entonces aumenta la rigidez del sistema. Pero bueno, así veamos un poco. Los actuadores neumáticos se ensayaron, se caracterizaron, de hecho hay un artículo donde se muestra la caracterización, utilizamos un PID para controlar la fuerza, ya que teníamos el modelo, pues utilizamos ese mismo modelo para el control. Aquí pues la validación del modelo experimental, porque bueno, ya no era un modelo solo una expansión politrópica que hay del gas, sino también modelamos las juntas, ahí vimos que hay una motivación estructural, en fin, bueno, lo complicamos un poco. Tanto para una cámara como para la otra los parámetros eran distintos, porque el área efectiva es distinta, de la que se ha bastado dentro. Bueno, era bastante distinto. Luego también la balona, lo que hicimos es hacer ensayos para calcular su área efectiva y su volumen efectivo, para posteriormente plantear un modelo bastante sencillito y añadirle un término de amortiguamiento estructural que sobre todo pensamos que es por el hecho de estar hecho de goma, la goma. Pero bueno, la verdad es que casaba bastante bien con los ensayos y el modelo funciona bastante bien. Con todo esto ya hicimos las simulaciones y lo que hicimos, aquí lo que podemos ver es a la izquierda presurizando la cámara trasera, la derecha presurizando la cámara delantera y como os comentaba, la cámara delantera nos echará la curva de transmisividad a la derecha y en cambio la trasera a la izquierda. Lo que se consiguiera es reducir hasta en un 48% la frecuencia natural inicial del sistema e incluso aumentarlo en un 30%, sin llevar al límite del sistema. Luego conseguimos llevarlo más al límite, simplemente por tema de simulación. Lo que pensamos, una aplicación podría ser, es que si yo tomo, por ejemplo, en la base un motor o algo que está arrancando, simplemente la base donde tenga, y tiene que va a ir cambiando su frecuencia, la frecuencia de la administración va a ir cambiando, pues vimos que si empezábamos, por ejemplo, presurizando la cámara delantera y posteriormente llegaba una frecuencia, presurizábamos la cámara trasera, si hacíamos ese cambio a la frecuencia correcta, disminuíamos aún más la respuesta en frecuencia del sistema. Y aquí se puede ver cómo la explicación, la negra es haciendo ese cambio, y si hubiéramos presurizado la cámara delantera, el pico sería más grande. No se ganaba mucho, y entonces aquí dijimos, en realidad no merece la pena utilizar la cámara delantera y trasera. Dijimos, no, vamos a quedarnos solo con la trasera, que al final puede ser lo más interesante. Y entonces llegamos ya al banco experimental, validamos la curva de transmisibilidad, donde vemos que se reduce bastante el pico aplicando, cuanto más, son ensayos donde se aplicaba distinta presión en los actuadores, ¿vale? En negro, en la línea negra sólida se puede ver lo que será la simulación, el modelo que proponemos, ya con los actuadores, con la balona que está caracterizado todo, y los puntos son ensayos que se hace con una entrada tipo seno, siempre a una frecuencia, porque era más sencillo de medir todo. Entonces, lo que vemos es que casa bastante bien, había un error menor de un 4% en cuanto al pico, y menor de un 6% en cuanto a la frecuencia natural de cada curva, tanto en comparación con la experimental. Lo que vimos es que aplicando 6 pares absolutos en el actuador, prácticamente la curva de transmisibilidad empezaba ya a filtrar. Me pareció muy interesante. Esto ya era experimental, ya no estábamos viendo simulaciones. Con todo esto nos lo llevamos al otro banco de ensayos que tenemos y le pusimos todavía más a prueba, aplicando un choque que en 60 milisegundos le aplicábamos 6 milímetros de amplitud. Y lo que vemos es que la excitación es la amarilla, y cuando se le aplica, por ejemplo, una presión de 5 bares absolutos, prácticamente son solo 0,25 milímetros lo que la masa notaría. Bueno, esto valida un poco más el modelo. Y luego además le metimos un ruido blanco para ver un poco cómo reaccionaba a distintas frecuencias, sobre todo... Bueno, ahora ya acabo con esto, me dejaba un pino. Pero sobre todo vemos que además también en el ruido se reducía el valor RMS en un 84% en comparación con la excitación. Por tanto nos ha parecido bastante interesante y tenemos pensado hacer algunos proyectos. No voy a contar la última parte, ¿vale? Simplemente pues de la tesis se ha hecho un vehículo de 7 grados de libertad en Simulink, donde se ha hecho todo muy variable, se han introducido fuerzas dinámicas de formación del vehículo. Todo esto nos ha dado pie a hacer muchos TFGs
Se han comprobado con datos reales, tanto de vehículos de carreras. Ahora estamos probando el sistema de energía negativa debajo de una camilla, lo cual es muy interesante cuando hay que llevar enfermos de pueblo y hay mucha nubosidad en la carretera, que está dando resultados bastante interesantes. Vehículos con muchísima carga aerodinámica, pues comprobado luego con datos reales en el circuito de que captamos bastante bien la altura del vehículo, es un pequeño simulador. Esto fue un pequeño trabajo también, donde comprobábamos vehículos que al girar de carreras levantan la rueda interior trasera y vimos, este es el desplazamiento de la rueda como tendría cero, que se cumplía bastante bien con nuestro modelo. La idea ahora es añadir un octavo grado de libertad, donde es la rigidez del chasis y que la parte delantera y trasera pues, pueda tener un desplazamiento de giro relativo de minutos. Y bueno, las futuras investigaciones pues es seguir trabajando con meteorológicos y probar más todavía el sistema de rigidez. Hasta el todo. ¿Alguna pregunta? Vamos un poco más de tiempo ahora en el descanso.